¿Qué son los hidrocarburos? Son compuestos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrógeno. Se obtienen a partir del petróleo o del gas natural, mediante destilación fraccionada. Se dividen en tres, alifáticos, cíclicos y aromáticos. El carácter de la aromaticidad se debe a la existencia de dobles enlaces, conjugando en un anillo cíclico. Son saturados los hidrocarburos alifáticos cuyos átomos de carbono están unidos entre sí mediante un enlace sencillo. Cuando se une mediante doble o triple enlace, son hidrocarburos saturados. Los hidrocarburos alifáticos saturados responden con la fórmula de carbono multiplicado por el número de átomos por el hidrógeno, doble vez el número de átomos más 2. El alcano son moléculas orgánicas formadas únicamente por átomos de carbono e hidrógeno, sin funcionalización alguna, es decir, sin la presencia de grupos funcionales como el carbonilo, carboxilio y amida. Esto se caracteriza porque tienen un simple enlace. Los alquenos son hidrocarburos que tienen doble enlace carbono-carbono en su molécula y por eso son denominados insaturados. El alquinos son... Los efectos nocivos de los hidrocarburos alifáticos en el hombre se pueden dar por ingesta, por aspiración y por contacto. La ingestión de hidrocarburos puede afectar a tres sistemas orgánicos fundamentales, como el aparato respiratorio, el aparato gastrointestinal y el sistema nervioso. En el pulmón, los síntomas respiratorios son tos, ahogo, sibilancias y ronqueras. Síntomas de distrés respiratorio como tos persistente, cianosis, retracción intercostal y taquipnea. Generalmente estos síntomas se inician inmediatamente después de la ingesta de hidrocarburos. En cuanto al aparato gastrointestinal, los hidrocarburos generalmente son irritantes de boca, faringe e intestino. Se han observado vómitos espontáneos hasta en el 40% de los pacientes, los cuales presentan náuseas, malestar intestinal, distensión abdominal, eructos y flatulencia. En cuanto al sistema nervioso central, es inusual la aparición de síntomas como letargia, aturdimiento, estupor y coma. Conviene descartar, en este caso, la presencia de aditivos tóxicos como insecticidas o hidrocarburos aromáticos. En cuanto a la aspiración, el pulmón es el principal órgano dañado de la toxicidad por hidrocarburos. La toxicidad pulmonar del hidrocarburo aspirado es el resultado de la inhibición de la actividad surfactante y de la lesión directa de los capilares y el tejido pulmonar. En cuanto al contacto, se puede producir una dermatitis de contacto. Produce irritación de la piel y picores. La piel, en este estado, facilita la absorción de los componentes del crudo. Se ha asociado un aumento de riesgo de cáncer de piel con la presencia de hidrocarburos poliaromáticos. Irritación de los ojos por contacto con gotas de crudo. Algunos componentes pueden ser absorbidos a través de la córnea. Como ejemplo podemos poner el tolueno, que es rápidamente absorbido a través del tracto respiratorio y se cree que su absorción por la piel es mínima. Sus principales efectos son sobre el sistema nervioso. El benceno puede entrar en cualquier vía en el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal o a través de la piel. En trabajadores expuestos al benceno se ha comprobado que el 20 a 40% lo absorben por la piel. Este causa irritación en la piel, ojos y parte superior del tracto respiratorio. Mayores exposiciones pueden producir depresión, dolores de cabeza, vértigo y náuseas. Es considerado cancerígeno para el ser humano y no existe ningún nivel de seguridad conocido. En trabajadores expuestos al benceno, se ha comprobado un incremento en la frecuencia de leucemias, mientras que en mujeres embarazadas el benceno se acumula en el suministro sanguíneo del feto. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos también están presentes en el crudo. Existen cientos de hidrocarburos aromáticos policíclicos, si bien entre los más conocidos se encuentra el benzoapireno. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos pueden provocar cáncer de piel y pulmón y dada su gran potencial cancerígeno, no existen límites de seguridad recomendados. Buenos días, a mí me ha tocado hablar sobre los efectos nocivos en el medio ambiente. Comenzamos con los efectos en el vertido del crudo en la naturaleza. ¿Cómo altera esto? Bueno, alteración física y química de los hábitats naturales.
efectos físicos de la flora o fauna que pueden llegar a ser fatales. Cambios de mayor a menor importancia según el vertido en las comunidades y organismos del área afectada. Cambios en los hábitos de poblaciones migratorias que son de aves o peces. Pérdida de zonas pesqueras y marisqueras. La transparencia que queda al limpiar las áreas marinas contaminadas se debe a la inexistencia de fauna y fitoplancton. Pérdida de parajes con valor natural que pueden ser recreacional o vacacional. Mala imagen para los sectores dependientes de la costa y el mar. Después tenemos los efectos generales del petróleo. Tenemos los efectos fóticos y los efectos tóxicos. Hablando de los efectos fóticos, hablamos de una falta o disminución de la entrada de luz en el mar a causa de manchas de petróleo que imposibilita o reduce el área donde es imposible la fotosíntesis y por lo tanto el desarrollo de plantas verdes. La falta de disminución de plantas fotosintéticas reduce el aporte de oxígeno y alimento al ecosistema. Tenemos los efectos tóxicos, que nos habla de las aves que quedan impregnadas de petróleo, pierden o ven reducida su capacidad de aislarse del agua y pudiendo morir de hipotermia. Al intentar limpiarse el plumaje con el pico, ingieren cantidades de hidrocarburos por lo que se envenenan. Tras desaparecer el petróleo de la superficie, el agua presenta una falsa apariencia limpia, dado que queda cristalina por la muerte del fitoplancton y fauna marina que enturbia el agua. Los mamíferos marinos pueden sufrir el taponamiento de sus vías respiratorias o daños en el tracto respiratorio y su mucosa por efecto hacen que los contaminantes químicos también ingieran grandes cantidades de hidrocarburos por alimentarse de animales contaminados. Las algas de los fondos y las orillas quedan cubiertas por una fina película aceitosa que dificulta la fotosíntesis y la reproducción. Los efectos subletales sobre los animales marinos pueden abarcar deformaciones, pérdida de fertilidad, reducción del nivel de eclosión de huevos, alteraciones en su comportamiento y gran cantidad de efectos derivados de la toxicidad del vertido. Así vamos a otros efectos, los cuales pueden ser el ruido provocado por las operaciones de exploración y explotación de crudo en los mares, que provoca la desaparición de las especies más sensibles a las perturbaciones sonoras. También tenemos que parte del petróleo que termina en los mares se evapora y pasa a convertirse en partículas que pueden introducirse en el cuerpo de los organismos a través de las vías respiratorias o la piel. Algunos hidrocarburos policíclicos aromáticos son fototóxicos, por lo que ciertos compuestos derivados del petróleo pueden convertirse en compuestos mucho más tóxicos tras la fotooxidación. Derrames de hidrocarburos. Tenemos los terrestres y los marinos. Los terrestres se deben a rupturas de ductos, plantas industriales a través de pérdidas, y las marinas que buques, tanques, lavado y limpieza de tanques, carga y descarga, colisiones. Pozos mar adentro. En sí, para resumir sobre los efectos ambientales, tenemos que el derrame de un petróleo lleva consigo una serie de cambios progresivos de sus propiedades físico-químicas, las cuales se atribuyen al proceso de intemperización, el cual incluye evaporización, disolución, dispersión, oxidación, emulsificación, sedimentación y biodegradación. Ahora vamos a hablar un poco de lo que vienen a ser las medidas preventivas de los trabajadores que se ven expuestos a estos hidrocarburos alifáticos. Si hablamos de una gestión de seguridad y salud ocupacional, vamos a tener que dentro de lo que viene a ser el marco normativo aquí en Perú y que está actualmente vigente, vamos a encontrar el Decreto Supremo 005, que nos habla acerca de la Ley de Salud Ocupacional e Higiene en el Trabajo, que se acata para cualquier tipo de empresa. Obviamente los trabajadores que están en una empresa formal van a recibir este tipo de beneficios, ¿no? Pero la gente que tal vez se meta a un negocio inescrupuloso como la extracción del petróleo,
tal vez no tenga esos tipos de beneficios, ¿no? Pero justamente para la gente que esté en la formalidad, podríamos hablar de un sistema de gestión que esté basado tal vez en matrices de riesgo, en hipers, en ATS, AROS, que estos son herramientas, ¿no?, de prevención de riesgos, no, de prevención de accidentes, que de alguna u otra manera reducen el riesgo y el daño que estos puedan causar a las personas. Ahora, las personas que se ven expuestas directamente al contacto con estas sustancias deben estar equipadas con lo que vienen a ser los equipos de protección personal para cada área, ¿no? Ya que debe ser distinto trabajar con químicos que trabajar con chancadoras o algo referido a la minería, ¿no? Es algo totalmente distinto, pero siempre el marco normativo acata a todo el sector, ¿no? Lo que viene a ser el Decreto Supremo 005. Si hablamos de otra medida preventiva en gestión de seguridad para estos trabajadores y que estos mismos no estén expuestos a este tipo de riesgos que realmente son tal vez devastadores para el cuerpo y que sean irreversibles, principalmente porque una sustancia química degenere el cuerpo, a diferencia de una contusión o un golpe que tal vez puedas sufrir en cualquier momento. Y bueno, realmente si nos vamos a lo que viene a ser la aplicación de la seguridad, tenemos que ver principalmente la inspección y la supervisión por parte de los gobiernos, que vean que estas empresas cumplan este decreto supremo y todos los marcos normativos vigentes que estén dentro de la jurisdicción de estos tipos de empresas, que sepan, ¿no? Y que metan presión sobre todo a las empresas informales que hacen trabajar a gente sin ningún tipo de seguridad y que pueden verse involucrados en algún riesgo irreversible en su vida, que pueda causar un daño fatal, terminando con su vida y realmente causando pérdidas materiales, causando pérdidas humanas y causando daños al ambiente, que realmente es lo que no se quiere. Y bueno, llegando a lo que vienen a ser las conclusiones, vamos a tener de que los hidrocarburos alifáticos, así como son una gran fuente de, por así decirlo, logro económico para cada sociedad, para cada cultura que sepa explotarlo responsablemente, vamos a tener que también son realmente perjudiciales para esas empresas informales que trabajan con este tipo de hidrocarburos. Y bueno, causan lo que ya antes hemos mencionado de los derrames de petróleo y estos tipos de catástrofes que realmente resultan bastante dañino para el ambiente y para las personas. La conclusión sería de que estos hidrocarburos alifáticos son el principal soporte económico en todo el mundo, pero hay que saber explotarlos razonablemente y responsablemente.